Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18. En esta mañana continuamos avanzando en el libro de Eclesiastés, estudiando estas enseñanzas, estos principios que una y otra vez se repiten en la Escritura y que nos son de mucho ánimo y de mucho desafío. Y algunos de esos principios parecen de sentido común, pero que es importante tenerlos en cuenta, porque a veces lo que es obvio lo pasamos por alto, ¿sí? Lo damos como por hecho y como que no le ponemos atención, pero según la Escritura, este tema y los temas que hemos visto en Eclesiastés son de vital importancia. ¿Por qué son de vital importancia? Porque hacen parte del plan de Dios para la vida del cristiano y porque hacen parte de la forma como Dios nos evalúa o de la manera como Dios mira nuestras obras y acciones a la luz de la Escritura. Recuerden que el eslogan es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y el texto de esta mañana dice: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y vamos a quedarnos hasta aquí en este texto para trabajar o para considerar en esta mañana un tema que la Biblia lo presenta como un gran problema. Y que si era un problema en la época del rey Salomón, pues lo sigue siendo para nosotros en nuestra sociedad. Y un problema que termina siendo un gran riesgo para la vida y para la economía y para la estabilidad y también para la espiritualidad de los creyentes. Y ese tema es la pereza. ¿Sufren ustedes de pereza? Recuerden que algunos han dicho que la pereza es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Ese es un dicho que nos han enseñado porque a partir de la pereza que se anida en la vida de la persona y que a veces se alimenta y se cuida, termina veniendo otros problemas como la negligencia, el robo, la mentira, el engaño y muchos otros males que al lado de la pereza se van como forjando o fortaleciendo. Entonces el rey Salomón, recuerden que es uno de los escritores en la Biblia que más habla contra la pereza. Uno de los temas principales en el libro de Proverbios es la pereza. Ese es un tema que en muchos de los capítulos de Proverbios nos menciona o nos enuncia y censura y condena ampliamente diciendo cómo le va a los perezosos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, por qué se da la pereza, cuáles son las consecuencias del perezoso o del ocioso y cómo poder evitar o combatir ese mal que además de ser un mal termina volviéndose un hábito peligroso, pero también es un pecado. Entonces no solamente es un mal hábito, sino que es un pecado porque está denunciado en la Escritura y como pecado tenemos que reconocerlo y confesarlo. Entonces el título de esta mañana es ¿qué pereza? ¿Cierto? Vamos a predicar. ¡Qué pereza! Sí, tenemos que orar. ¡Qué pereza! Tenemos que levantarnos. ¡Qué pereza! ¿Sí han escuchado esa frase? ¿Les es familiar? ¿O la han escuchado en sus hijos? Nosotros también la decimos, pero a veces nuestros hijos, tengo que ir a estudiar. ¡Qué pereza! Tengo que hacer la tarea. ¡Qué pereza! ¿Cierto? No, para la iglesia sí que pereza. Si fuera para el parque o para el centro comercial o a comprar un regalo o a un paseo, eso nos levantamos súper temprano, alistamos maleta con anterioridad, dejamos todo listo, no importa si hay que madrugar, no importa nada. Pero si es para actividades regulares como el trabajo, el estudio o las devociones, ahí siempre tenemos pereza. Y es muy interesante eso. Estaba mirando y estábamos compartiendo ayer en una clase que Dios estableció la creación y estableció el mundo y al hombre, y Dios puso en el mundo leyes. Sí, hay por lo menos 3 tipos de leyes que rigen la vida y que rigen el universo, y unas son las leyes universales, otras son las leyes de la física y la química, y otras son las leyes morales o las leyes éticas que Dios estableció para que podamos vivir y convivir bien. Pero uno de los principios en esas leyes, que es muy interesante, es el principio de que todo está en movimiento.
Ese es un principio universal. Todas las cosas creadas están en movimiento. Y no se detienen, dice la ley de Newton, no se detienen al menos que una fuerza superior o mayor les estorbe o las detenga o las estanque. Mientras una fuerza mayor no detenga el movimiento natural de las cosas creadas, las cosas siempre estarán en movimiento. Y eso es un principio importante y quiero que lo pensemos un poco. ¿Quién le dio movimiento a las cosas? Dios, porque Dios es el creador. Y Dios en su diseño y en su plan de creación estableció un principio a toda su creación. Y es que todas las cosas en la creación están en constante y permanente movimiento. Eso es un principio importante. Si las cosas no estuvieran en movimiento, no funcionarían. Porque todas las cosas creadas funcionan precisamente porque están en movimiento. Y me llama mucho la atención que desde que Dios creó las cosas hasta hoy, todas las cosas funcionan de acuerdo a la orden que Dios les dio y es, todas muévanse. ¿Sí? Las nubes, los ríos, los mares, las aguas, los vientos, la tierra, todo se mueve. ¿Sí? Hay movimientos habituales o rítmicos que hacen que la tierra y todo funcione, que no se salga de su órbita, que cumpla una función esencial. Y esos movimientos nos permiten tener día y noche, nos permiten tener estaciones, nos permiten tener diversas temperaturas. Los movimientos de la tierra y de las cosas creadas nos permiten tener cosechas. Si la tierra no tuviera movimiento, no habría cosecha. Si las nubes y el agua no tuvieran movimiento, no habría pues, fertilización o no habría hidratación en los cultivos, no habría cosecha, nada funcionaría. Miren lo importante de eso y lo vamos a relacionar con el tema de hoy. Si las cosas creadas no se movieran, no funcionarían, y si no funcionan no hay vida. Pero parte del diseño de la creación es que todo se mueva, porque al moverse funciona bien, hay vida y todos podemos disfrutar ese beneficio. Si Dios creó la tierra, los ríos, las nubes, los mares y todas las cosas creadas para que se muevan, yo les pregunto, ¿no creen que Dios creó al hombre también para que se mueva? Pues el hombre no es un ser estático en la creación, sino es un ser muerto que está ahí y no lo mueve nadie. No, el ser humano fue creado para estar en movimiento, es decir, para estar en actividad, para cumplir actividades, para cumplir propósitos, para que cumpla funciones, y en ese sentido pues glorifica a Dios, en ese sentido también Él se realiza, pero en ese sentido también beneficia a otros, porque si todos nos movemos y nos movemos correctamente, al trabajo, al estudio, a los deberes, a las funciones habituales, pues todo funciona. Génesis capítulo 1 y 2 nos habla de cómo Dios le dio movimiento a todo. Dice, y dijo Dios al sol y a la estrella, alumbre. Y le dijo Dios a la tierra, muévase y produzca. ¿Cómo produce si está quieta? Tiene que estar en constante actividad porque ese acto de producir no fue un acto en Génesis. La tierra sigue produciendo. Todo el tiempo, en todos los lugares del mundo, la tierra produce. La tierra, Dios le ordenó a los mares y a los vientos y a las nubes, a los aires, produzcan seres vivos, y aves y peces, y la tierra sigue produciendo, no deja de producir. Pero ¿qué le dijo Dios al hombre en Génesis 1:26? Administre, trabaje y produzca. Y parte de la producción es multiplíquese, administre, sojuzgue, ejerza autoridad y gobierne la tierra, pero la expresión básicamente en Génesis 1:26 es muévase, lo creé para que se mueva, es decir, para que esté todo el tiempo activo, trabajando, no quieto, no estático. Y ese es un principio importante, porque básicamente contra eso es que va a hablar el rey Salomón. El rey Salomón lo que está diciendo es, Dios nos creó para que nos movamos, para eso nos dio piernas, nos dio movilidad, nos dio funciones corporales, para que cumplamos actividades vitales naturales. Si no nos movemos, ¿en qué caemos? ¿En qué incurrimos? En pereza. La pereza es justamente actuar contrario al diseño de Dios, que el diseño de Dios es muévase. Esté en movimiento, esté en actividad, y cuando uno no se mueve, queda en pereza, o cae en la flojera, la pereza, o la pasividad, o la ociosidad, y eso trae grandes consecuencias.
Ustedes se han dado cuenta que cuando uno va al médico a veces le dice, bueno, a usted le falta hacer más ejercicio porque está muy perezoso. Entonces, cuando uno se queda muy quieto y no hace actividad física, le mandan actividad física. ¿Sí se han dado cuenta del síndrome del ojo perezoso? El ojito que no se usa mucho cae en un síndrome que se llama el ojo perezoso. No se usa, no se mueve, no cumple su actividad. Y Eclesiastés dice, el ojo nunca se cansa de ver, pero cuando el ojito se cansa y no quiere mirar, es ojo perezoso. Y existe la mano perezosa, la pierna perezosa, el corazón perezoso. O sea, los órganos se pueden emperezar porque no cumplen sus funciones y para eso nos mandan ejercicio. Si nos mandan actividades, porque dice usted necesita desarrollar actividades rítmicas o constantes o periódicas para que no caiga en la pereza. Por la pereza rompemos el ciclo de la movilidad o del movimiento o de la actividad. Estábamos diciendo que la ley de Newton dice, todo está en movimiento y solo se detiene si una fuerza mayor lo estorba. Nosotros todos debemos estar en movimiento, pero si la pereza nos estorba, ya no nos movemos y nos quedamos quietos o estáticos. Es decir, la pereza termina siendo una gran fuerza que a veces toma más valor y más fuerza que ni siquiera en la misma orden de cumplir nuestras actividades diarias. Entonces, ¿qué es la pereza? La pereza es la quietud, es la pasividad, es el relajamiento de no querer hacer las cosas o no querer cumplir las actividades o no querer estar en actividad conforme a las funciones naturales que tenemos. Y nosotros ya hemos hablado de la pereza y conocemos los perezosos y conocemos que un pueblo, una nación o una sociedad perezosa no cosecha o no produce y que el perezoso siempre tiene buenas excusas. Si alguien sabe sacar excusas es la persona perezosa. Ellos son expertos en sacar excusas. Está lloviendo, estoy cansado, no dormí bien, déjeme otro rato, no es tan urgente, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana. El perezoso tiene excusas suficientes, incluso se han construido los mandamientos del vago, ¿cierto? Que es el perezoso, el que dice, no, ¿para qué tanto afán? ¿Cierto? ¿Para qué tanto afán? No se esfuerce demasiado. Y la Biblia nos da un ejemplo trágico del perezoso cuando habla de la parábola de los dos cimientos. ¿Dónde construye el perezoso? Que la Biblia lo llama el necio. ¿Dónde hace su casa? En la arena. ¿Por qué la hace en la arena? Porque es fácil, es rápido, no le implica esfuerzo, no le implica perseverancia, constancia, no le implica dedicación. Construir un rancho en la arena es muy fácil. Uno pone 4 estacas y un plástico o una carpa y ya estuvo la casa. Eso es muy fácil y cuando uno va a la playa y puede jugar, uno juega a hacer casas o ranchos y eso es súper fácil, eso es una diversión. El problema es ¿para qué le sirve ese rancho? O esas 4 estacas puestas en la arena. O sea, no le sirven para nada, solo para protegerse del sol un rato, pero si hay una tormenta, si hay una tempestad, si hacen vientos, no le sirve de nada. Y ese es el ejemplo que el Señor dice. El perezoso trabaja doble porque el perezoso no se quiere esforzar. El perezoso tiene tanto cansancio y tantos motivos y tantas excusas para no esforzarse que termina haciendo las cosas mediocremente o termina simplemente haciéndose propuestas que nunca va a lograr y termina mal porque no tiene cómo protegerse porque no es un hombre o una persona que se esfuerza. Contrario al sabio. ¿Se acuerdan dónde construye el sabio? En la roca. ¿Y cómo es para construir una casa en la roca? ¿Cuánto tiempo le toma? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dedicación? ¿Cuántos años le toma construir una casa en la roca? El de la arena la construye en unas 2 horas. Pero construir una casa en la roca, ¿cuánto le toma? Meses, años, décadas, ¿sí? Abrir huecos, muchas herramientas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho costo, pero cuando vengan las tormentas de la vida o las tempestades o los grandes vientos, él está protegido porque construyó su casa sobre la roca. Ese es el ejemplo que da Jesús. Pero el rey Salomón
basado más o menos en ese mismo principio, habla del flojo y del trabajador y relaciona al flojo con el necio y al trabajador con el sabio. Y aquí necesariamente no está hablando del trabajo físico, es decir, de esforzarse para tener vivienda o para tener estudio o para tener dinero, sino de todo el esfuerzo general que debemos tener para la vida y para cumplir los propósitos que perduren. Porque el necio trabaja mucho para las cosas temporales y logra cosas, pero yo les pregunto, ¿todos esos logros les sirven para la eternidad? ¿Se acuerdan la parábola del Señor por el hombre rico? Que dice que había hecho depósitos y más depósitos y no tenía ya dónde guardar toda su riqueza y construía más depósitos, y la parábola le dice, necio, hoy vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de qué te sirve? ¿Recuerdan esa parábola? Es decir, él era trabajador para las cosas temporales, pero era flojo para las cosas espirituales. Es decir, muy dedicado a las cosas de la vida diaria, que no hay que descuidarlas, pero muy relajado, muy perezoso en asuntos que perduran. Entonces, este hombre necio de la parábola es igual al que construyó la casa sobre la arena, porque se esforzó solo por las cosas pasajeras, que son necesarias, pero que no son esenciales para la eternidad. Y el que construye sobre la roca es aquel que es dedicado no solamente en las cosas temporales, sino muy consagrado y dedicado para las cosas eternas que perduran. Proverbios 21-25 dice así, vamos a tomar nota de algunos textos de la Escritura para que reforcemos el concepto de no a la pereza. Proverbios 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Es decir, ¿cuál es un síndrome del perezoso? Solo desea y desea y desea, solo añora. ¿Se han visto el perezoso sentado en una silla o en una hamaca diciendo es que yo quiero, es que yo anhelo, es que yo sueño? Sí, pero si no se para de ahí no va a tener nunca nada. Maestro, párese, levántese, muévase. ¿Sí? Es que yo hoy sí pienso hacer, es que este año sí lo voy a lograr, pues ya se pasó el primer mes y no hemos arrancado. O sea, teníamos 12 meses para lograr los objetivos y ya no nos quedan sino 11. ¿Y qué está haciendo el perezoso? Todavía se está meciendo y todavía está diciendo, es que este año sí es mi año, este año la rompo. Pero seguro la hamaca o la silla donde está sentado, porque no se levanta de ahí, no va a romper nada. No va a romper ningún límite, ningún reto si él no se para a trabajar. ¿Qué hace el diligente? Desde el primer día del año se levanta ¿a qué? A trabajar, a producir, a cumplir sus actividades, porque él sabe que solo trabajando y esforzándose y siendo diligente logra las metas y logra los deseos. El perezoso solo desea, y el proverbista lo dice, esos deseos lo llevan a la tumba, es decir, muere con buenos deseos. Tiene tantos sueños que nunca se le cumplen porque no se levanta a ponerle paticas a los sueños, a los planes hay que ponerles paticas para que caminen, para que corran y para que se logren los objetivos. Proverbios 26, 13 y 14. Dice el perezoso, mire la excusa del perezoso, es muy hábil buscando excusas. Si usted no tiene excusas, hágase al lado del perezoso que él le ayuda. El león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Y otros 5 minuticos, y otro media horita, y otro ratico, y más tardecito me levanto, y no se levantó. Y se le pasó enero y no se ha levantado, todavía no se ha despertado pensando que el año está todavía por comenzar. Es decir, el perezoso saca excusas siempre de peligros, es muy hábil, muy inteligente, diciendo no me esfuerzo porque al fin y al cabo este país uno nunca se enriquece, no me trabajo porque al fin y al cabo eso no trabaja y no gana nada, no voy a ese trabajo porque me pagan mal, no voy a ese lugar porque no tengo lo que yo quiero, y así pasa la vida. ¿Conocen personas así? Que se les va 1 año, 2 años, 5 años, 20 años y todavía están soñando con estudiar, pero todavía no han ido a matricularse. Yo conozco personas que me dicen, pastor, yo voy a estudiar, este año sí estudio, pero pasa el año y no estudia, y este año sí, llevan 5, 10, 20 años y no han comenzado a estudiar. Yo le pregunto, ¿van a estudiar algún día? No, ¿por qué? Porque son
perezosos, les falta determinación, les falta propósito, les falta disciplina, les falta compromiso, y eso es lo que está diciendo la Escritura. El perezoso se inventa o se imagina una excusa, y como se imagina una excusa, dice, mejor me quedo otro rato en la cama. Y otro rato, y a veces se les va la vida en la cama, sin lograr objetivos porque son perezosos. Y Proverbios capítulo 18, versículo 9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Y ese es un proverbio muy interesante, porque aquí usa el sinónimo de pereza, que es negligencia. Pero dice, todo perezoso, es decir, todo mal trabajador, toda persona que no es disciplinada y que no es perseverante y que no es esforzada, le gusta gastar. Es decir, no trabaja y no produce, pero sí le gusta gastar. ¿Sí conocen personas así? Entonces no tienen dinero porque no se lo han ganado o no lo han producido o no lo han ahorrado, pero les encanta gastar. ¿Qué van a gastar si no trabajan? O si no tienen. Entonces, ¿a quién se pegan para gastar? Pues a alguien que les dé, o les preste, o les regale, o les auxilie, o piden, porque les encanta vivir bien sin trabajar. Ese es un ejemplo, y acá dice, el negligente en su trabajo es hermano, o es familiar, o es cercano, o es amigo del hombre disipador, es decir, con quien pueda tener lujos para poder distraerse y gastar. ¡Qué pereza!, dice el perezoso a todo. Qué pereza hasta levantarse, qué pereza hasta comer, qué pereza hacer las cosas. Y el rey Salomón nos va a hablar de eso. Yo le pregunto, ¿era el rey Salomón perezoso? ¿Ustedes qué dicen? La Biblia dice que cuando comenzó a gobernar necesitaba sabiduría y pidió a Dios sabiduría. Pero recuerden que Dios le dio mucha sabiduría al rey Salomón y Dios le dio todo lo que él no pidió. Es decir, Salomón tuvo todo lo que él no pidió sin esforzarse por tenerlo. Porque dice la Biblia que Dios le dio muchas riquezas, pero no dice que trabajó para ganarlas. Abraham sí dice que trabajó para ganar riquezas. De Isaac y de Jacob dice que trabajó y tuvo riquezas por su trabajo. Pero de Salomón dice la Biblia, como a Dios le agradó que él le pidió sabiduría y no pidió riqueza, entonces Dios le dio sabiduría, pero le añadió grandes riquezas. Es decir, las riquezas que Salomón tuvo, Salomón no las trabajó. Dios se las dio como un valor agregado y le dio la muerte de sus enemigos. Recuerden que el rey Salomón tampoco tuvo que luchar para traer paz a Israel, porque en el tiempo del gobierno de Salomón había paz, porque David, el rey padre de él, había ganado todas las guerras y había traído paz a Israel. Entonces, un rey tenía que defender a su país, pero Salomón no tuvo que defenderlo, porque el país estaba en paz. Él no tuvo que esforzarse por la riqueza porque tuvo mucha riqueza. ¿Recuerdan a qué se dedicó David durante su reinado, Salomón durante su reinado? ¿Cuáles fueron las actividades cotidianas que hizo, parte de las actividades que hizo Salomón al final de su reino? Se puso de coleccionista, y todo coleccionista es porque no tiene nada que hacer, porque se pone a coleccionar carros viejos, vejestorios, y cosas que no sirven porque no tiene nada que hacer, porque el que está trabajando no le queda tiempo para coleccionar, porque está trabajando, está produciendo. Y recuerden que se dedicó a hacer banquetes. ¿Cada cuánto hacía banquetes Salomón? Todos los días del año hacía banquetes Salomón. ¿Y cómo eran los banquetes de Salomón? Sí, era por ahí una frijoladita sencilla, como nos gusta, o cómo eran los banquetes. Eran grandes bacanales, con invitados, con desfiles de caballos, con desfiles de mujeres, con diplomáticos de muchos países, con productos importados. Tenía chef, todos los que usted se imagine para que cocinaran para él, todas las excentricidades del mundo. Y Salomón, todos los días hacía fiesta, y en esas fiestas, ¿qué hacía? Comía de más y se embriagaba. ¿Por qué Salomón habla ahora contra la pereza? Porque Salomón fue un mal ejemplo en cuanto a ese tema. Aunque fue rey y fue sabio, recuerden que fue perdiendo los estribos y fue desviando su corazón detrás de cosas necias y terminó apostatando. ¿Y por qué apostató? Porque no tenía nada que hacer. Y como no hacía nada, entonces solo comía y bebía
y coleccionaba objetos importados y terminó siendo un hombre perezoso, no que no hiciera nada, sino que hacía mucho, pero hacía lo que no debía. Porque perezoso no necesariamente no es hacer nada. Perezoso es dejar de hacer lo correcto para hacer lo incorrecto. Eso es la actitud del perezoso. El perezoso no hace lo que debe hacer, que es levantarse y trabajar y producir. Pero ¿qué sí hace? Pues dormir, sacar excusas, quiere gastar, quiere viajar, quiere vivir sabroso, quiere vivir bien a costa de otros, porque él no tiene cómo tener su dinero para hacerlo. Esa es la característica del perezoso. Por eso el perezoso dice acá, no hace nada. ¿Cómo comienza el texto? Por la pereza se le cae el techo. Se le cae el techo. ¿Cuánto tiempo pasa en una casa para que un techo se caiga? Si no es algo que se cae de la noche a la mañana, no estamos hablando de una planta que se va a caer, o de una silla que se va a caer, o una cortina que se va a caer. ¿Qué es lo que se va a caer acá en este texto? El techo. ¿Y cuánto pasa para que un techo se dañe, se descomponga y se caiga? Años. Es decir, el perezoso tuvo años para darse cuenta que el techo se estaba deteriorando, que el techo no se le estaba haciendo mantenimiento, que el techo se le iba a caer, pero ¿qué dice el perezoso? Mañana lo arreglo. Sí, mañana lo arreglo. Mañana me levanto temprano y lo arreglo. Y mañana no lo arreglo, entonces pasado mañana, y pasado mañana, y pasó un mes, pasó 2 meses, pasaron años, y el techo ya se le está cayendo, pero él no se levanta a arreglarlo porque tiene mucha pereza. ¿Cómo les parece? Es decir, la pereza, lo que está diciendo acá el rey Salomón, pone en riesgo la vida del perezoso, porque se le está cayendo el techo. ¿Y qué pasa si se le cae el techo al perezoso que está en la cama? No solo se queda sin techo, lo puede matar, porque él está en la casa, o sea, él no está trabajando, él no está afuera, y lo que está diciendo aquí no es pereza que no se levante un día, es que aquí está pasando años y años y él no se da por enterado que su vida está en peligro. El problema no es el techo. ¿Cuál es el problema? El problema es la vida del perezoso que está en peligro, es decir, donde se le caiga ese techo lo mata, y él no se da cuenta. Él no se da cuenta no del techo, sino del peligro que él tiene por su falta de diligencia o por su falta de responsabilidad. Y básicamente eso es lo que el rey Salomón nos va a decir. El perezoso está en peligro de morir, pero él no se percata que su vida corre peligro. Y él no toma acción, él no dice, mi vida está en peligro, voy a tomar acción. ¿Él qué hace? Sigue durmiendo y sigue haciendo pereza y sigue sacando excusas. Y eso es gravísimo. Por eso la Biblia dice que es necio. Es tan necio que su vida corre peligro y él no está preparado para morir, pero a él no le importa. Él sabe que va a morir, él sabe que no está preparado para morir, él sabe que tiene que rendir cuentas, pero a él no le importa eso. Y él que dice, no, comamos y bebamos, que no me importa. Incluso algunos dicen, yo soy amigo de Pedrito, entonces yo allá hablo con él y le digo que me deje entrar. ¿Sí? O eso allá después con unas misas me sacan de penas y me llevan a descansar. Yo dejo plata para que la gente rece por mí y la gente saca excusas porque ellos son conscientes que van a morir, son conscientes que deben rendir cuentas y que no están preparados. Se les está cayendo el techo. Esa es básicamente la aplicación del proverbio aquí en Eclesiastés. A los necios se les está cayendo el techo y los va a matar de repente, pero ellos no se dan por enterados. Son demasiado necios. ¿Por qué no se dan cuenta que su vida está en peligro? ¿Por qué no se dan cuenta que en cualquier momento mueren? Y que no están preparados para morir. No así el sabio, porque el sabio, usando esta misma analogía del rey Salomón, el sabio ya se dio cuenta que va a morir y que tiene que rendir cuentas y ya él arregló cuentas con el Señor. Si ustedes mueren hoy, ¿qué garantía tienen? ¿Qué garantía tiene el creyente si muere hoy? Que se va con el Señor. ¿Por qué? Porque ya diligentemente y por la infinita gracia del Señor arreglamos cuentas con Él, nuestra vida está en paz, nuestros pecados han sido perdonados y no nos preocupa ahora morir.
No nos preocupa envejecernos, no nos preocupa que de repente nos tome la muerte por sorpresa, porque ya nosotros diligentemente arreglamos nuestras cuentas con el Señor. Dios nos dio la fe y la sabiduría para estar a salvo y para arreglar cuentas. De hecho, estar aquí hoy escuchando la palabra es una forma de decir: yo soy una persona diligente que estoy preocupado por mi salvación. Yo estoy aquí porque mi salvación me interesa y me preocupa mucho. No soy una persona perezosa, soy una persona que me despierto pensando en mi salvación, que me despierto pensando en mi vida eterna y que me acuesto pensando en si muero en la noche, que mi vida esté en paz con el Señor. Esa era la oración del salmista: en paz me acostaré. ¿Qué significa en paz me acostaré? Que está a cuentas con Dios, que tiene los asuntos arreglados, que tiene la maleta lista y que si se acuesta y no amanece, en paz me acosté. ¿Me hago entender? Esa es la actitud del sabio. ¿Cómo se levanta el sabio? Señor, mi vida está en tus manos. Este día lo emprendo con tu dirección, con tu sabiduría y con tu gracia. ¿Qué hace el necio? Ya lo leímos anteriormente. Él ni siquiera duerme porque está en borracheras. Y muchos se levantan borrachos y siguen su borrachera y su comilona. Y muchos de ellos ni siquiera duermen porque están pensando cómo hacer mal. Y muchos de ellos no piensan en nada de cosas trascendentes porque dicen: no, la vida es para vivirla y la vida es una y la vida es corta. ¿Sí? Por ahí hay un dicho que le gusta mucho a mi hijo que dice: la vida es corta para hacer dietas. Y así piensa mucha gente, ¿cierto? La vida es tan corta como para uno ponerse tareas tan exigentes. Mejor vivamos. Vivamos sin límites, vivamos sin dietas, sin prohibiciones, vivamos. Es que vivir es muy sabroso, ¿cierto? Y vivir sin límites es muy sabroso. El tema es que hay consecuencias. Ese es el tema. Y el tema no solamente hay consecuencias, sino que muy pronto la vida se termina. Y no sabemos si la vida se nos va a terminar a los 90 como mi padre, o 100, o se nos va a terminar a los 20 o 21 años como a muchas personas se les termina, o a los 5 o a los 10. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la vida se termina. ¿Qué debe hacer una persona que está viviendo en esta tierra? Ser diligente y saber que su vida está en peligro. Desde el momento en que nace, la vida corre peligro porque nacemos bajo pecado. ¿Qué debiéramos hacer? Por eso la orden de Dios para los padres cristianos es: su hijo nace, ¿qué debes hacer? Llévalo a la iglesia. ¿Se acuerdan? Que era la orden para los hebreos y sigue siendo para nosotros. En el momento en que tu hijo nace, el primer lugar donde debes llevar a tu hijo cuando nace es: llévalo a la iglesia. ¿Qué se debe hacer con los hijos en la iglesia? Oren por ellos, conságrelos al Señor, dedícalos al Señor y hagan una ceremonia pública de consagración de sus hijos a Dios, porque esos hijos me pertenecen y porque sus hijos nacen en peligro. Y la única manera de evitar el peligro para nuestros hijos es llévalos a la iglesia. Y ya los llevamos la primera semana cuando nacieron. ¿Qué debemos seguir haciendo las siguientes semanas? Sigue llevándolos. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos responsablemente asuman su deber de seguir yendo constantemente, para que aprendan el principio de no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, adoren al Señor semanalmente, porque es la única manera de mostrar que nuestra alma, que está en peligro por el pecado, está a salvo en Cristo, y la vida de nuestros hijos también. El perezoso dice: el otro año sí voy a la iglesia. ¿Conocen personas que les han dicho eso? El otro año sí voy. Seguro que yo arranca el año y allá estoy. Pues resulta que el año comenzó un 1 de enero, entonces no estoy. Y el segundo domingo era festivo, entonces tampoco estoy. Y el tercer domingo también festivo, no estoy, y ya no fui. Así piensa el perezoso. Porque a él no le importa su alma. A él no le importa sino vivir, comer y disfrutar. A él no le importa su alma y a él no le importa si el techo se le cae encima hoy. A él no le interesa. Él dice: desde que yo tenga dinero y tenga placeres, no me importa nada. Por eso dice el rey Salomón: por la pereza al necio se le cae el techo y se le cae encima y lo mata de repente. Cosa que no le pasa al sabio, porque el sabio, si muere de repente, él está preparado con anterioridad.
Él está preparado con anterioridad. Miren lo que dijo Job cuando le llegó esa calamidad tan terrible de su pérdida y su enfermedad. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Se acuerdan que lo dijo Job? Job perdió su riqueza y perdió su salud, pero no dijo, bueno, estoy en gran calamidad y no sé de mi vida. Él dijo, estoy en calamidad, pero mi vida está en las manos de Dios y si yo muero, Dios me levanta. El rey David dijo, tengo muchos adversarios y muchas pruebas, pero Dios está conmigo. Él está a mi lado y Él es mi escudo y Él es mi protector y Él es mi amparo y mi seguridad. Esa es la actitud del sabio. Y no lo hace porque sea positivo, lo hace porque su vida ya no está en peligro, su vida está a salvo. El necio no. El perezoso dice y no hace nada y se le cae la casa encima y lo mata de repente y después dice, ay, si hubiera sabido. No, él sabía desde que nació que estaba en peligro. El hombre desde que nace sabe que está sin arreglar cuentas con Dios. Si no las arregla no es porque no sepa, sino porque no quiere. Eso dice Romanos 1, 2 y 3. El hombre no quiere, no puede y no está interesado. Quiere vivir de la misma manera para sí mismo. Proverbios 10:3. Proverbios 20:13. Dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. El mismo rey Salomón está escribiendo Proverbios y dice, los perezosos desean y no tienen, y muchos tienen, pero tienen solo las cosas temporales, pero no tienen el pan verdadero que viene del cielo, porque se esfuerzan en las cosas efímeras y no en las cosas que perduran. Son holgazanes, por eso viven sin riendas. Por eso el rey Salomón compara al necio con un intemperante que solo come y solo bebe. Ahora lo compara con uno que solo duerme y no trabaja. Lo compara con uno que solo habla y no hace. Solo dice y dice y dice y no hace nada. Así está comparando el rey Salomón al necio. Es decir, es una descripción muy clara y muy gráfica para decir quiénes son los necios, los que solo hablan y no actúan. Los que solo duermen y no trabajan o producen, los que solo comen y beben y no tienen límites o no tienen controles, y los que nunca se satisfacen, contrario al sabio que tiene la gracia y la sabiduría de Dios. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Recuerden que una de las características del necio es querer que le vaya bien. Ese es un deseo natural que tenemos todos los seres humanos y se exacerba en el necio. El necio quiere que le vaya bien. El problema es que quiere que le vaya bien sin Dios y quiere que le vaya bien contra la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿usted conoce a alguien que hasta ahora le haya ido bien lejos de Dios? ¿Conocemos a alguien que haya triunfado en contra de la ley de Dios, en el triunfo real de lo que dice la Escritura? Que es bienestar, salud, paz de conciencia, esperanza eterna y prepararse para la eternidad. Porque conseguir dinero es fácil. Tener placeres es fácil, pero eso no es significado de que le va bien. A veces uno cuando alguien tiene dinero, uno dice, le está yendo bien. No, está consiguiendo dinero que es distinto, pero no le está yendo bien. A veces cuando alguien viaja, uno dice, uy, tiene plata, le está yendo bien porque está viajando. A veces no le está yendo bien al que viaja, simplemente está viajando, pero no le está yendo bien. Porque al que le va bien es al que está en paz con Dios, al que está preparado para morir, al que tiene su alma en las cosas espirituales y al que hizo tesoros eternos. A él sí le va bien, porque sea que viva o sea que muera, es del Señor. Y porque sea en medio de pruebas o adversidades, él tiene confianza y esperanza y está preparado. Y aun si aquí la pasara muy mal, pues tiene la certeza de que el Señor está con él y que tiene todo ya arreglado para estar con el Señor. Romanos 12:11. En lo que se requiere diligencia, ¿se acuerdan que continúa el texto? No perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la pereza, pero no de la pereza común que conocemos del que no trabaja y no produce. Está hablando del perezoso en términos espirituales, es decir, de aquel que le da pereza
esforzarse por las cosas espirituales. Se levanta muy temprano para ir a trabajar, llega muy tarde del trabajo, es muy esforzado en abrir su negocio, en trabajar, en cumplir con sus obligaciones de estudio, de trabajo, es muy esforzado, pero no lo es así para las cosas de Dios. Y ese es el tema que nos ocupa a nosotros hoy. Yo sé que ustedes son diligentes en sus trabajos, que se esfuerzan por cumplir sus metas, por estudio, trabajo, logros, inversiones, por su dinero, yo sé que lo hacen. Los he visto a muchos de ustedes levantarse muy temprano a trabajar. Sé de muchos de ustedes que llegan muy tarde del trabajo. La pregunta es, ¿son igual de diligentes en las cosas espirituales? Ahí está el punto para nosotros. ¿Somos igualmente esforzados para levantarnos temprano a orar antes de salir al trabajo? ¿Somos igual de esforzados por las cosas espirituales de llegar temprano a la iglesia, de esforzarnos por la oración, por la lectura, la meditación y por separar tiempo para las cosas de Dios? ¿Qué respondemos? Diligentes para el trabajo, pero muy negligentes para las cosas espirituales, inconstantes, impuntuales, descuidados, holgazanes en las cosas espirituales, negligentes en las cosas espirituales, y eso clama al cielo. Y esa fue una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Recuerden que Dios les había dicho, trabajen 6 días y dediquen un día para mí. ¿Saben qué comenzó a hacer el pueblo en la antigüedad, en la época de los reyes? Trabajar 7 días. ¿Por qué? Porque el domingo era un buen día, o el día de reposo era buen día. Y ellos se justificaban diciendo, es que nosotros no estamos trabajando, produciendo, solamente compramos. Pero le abrieron las puertas de la ciudad a los países del norte, especialmente fenicios y de Tiro y de Sidón, que traían ventas y traían comercio. Entonces decían, nosotros no lo vendemos, nosotros solo vamos, lo miramos, lo compramos. Pero no guardaban el día del Señor que Dios les había ordenado. Ellos dejaron de guardar la Pascua, poco a poco dejaron de guardar el tema de las reglas para el cultivo de la tierra y las cosechas, y comenzaron a descuidar la circuncisión, descuidar la lectura del libro de la ley. ¿Y qué vino como resultado? Dios, antes de traerles esa consecuencia, les mandó profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que con vehemencia, con lágrimas, les dijo, si no se arrepiente les va a ir mal. ¿Se acuerdan Jeremías? Hoy en día los biblistas se burlan diciendo que Jeremías era el profeta llorón y que lloriqueaba por todo. No, no era profeta llorón, es que él con lágrimas y con lamento les decía, arrepiéntanse. Si no se arrepienten van a ser llevados cautivos. Y les lloraba y les decía, por favor, entiendan que si no se arrepienten van a ser llevados cautivos. Les van a robar sus mujeres, les van a matar a sus hijos, les van a destruir el templo, les van a quitar la paz, los van a llevar y los van a tener encadenados en otros países. ¿Y saben qué decían los del pueblo? Eso es mentira. Dios es bueno, Dios es amor. Ya Dios me salvó y una vez salvo, siempre salvo. A mí no me va a pasar. Así el pueblo reaccionaba. Decía, pero si Dios es justo y Dios cuidó a Abraham y nos dio promesas y tenemos la cobertura de Abraham, no nos va a pasar. Yo les pregunto, ¿les pasó? Les pasó. Y la historia lo registra. Primero registra que los profetas se dedicaron con todo el corazón y con vehemencia a predicar y a advertir con lamentos. Por eso existe un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Y era Jeremías diciendo, si ustedes no se arrepienten, se van a lamentar. Hay tiempo hoy para arrepentirse. Hay tiempo para ser diligentes. No sean necios, no sean perezosos, no sean holgazanes. ¿Y el pueblo qué decía? Somos hijos de Abraham. No nos va a pasar. Y les pasó. Una noche cualquiera, estando todos en la casa, durmiendo en la ciudad de Jerusalén, a altas horas de la noche, cuando se dieron cuenta estaban sitiados por el ejército babilonio. Nunca se imaginaron que los babilonios iban a hacer eso porque tenían alianzas comerciales. Ellos eran tributarios de Babilonia, entonces, ¿qué nos va a hacer eso si ellos se benefician de nuestros impuestos? Todas las excusas y razones y argumentos que uno pueda tener para decir, a mí no me va a pasar. Y resulta que les pasó. En esa noche, cuando se dieron cuenta, fueron sitiados. Cuando los guardias de la ciudad advirtieron, la ciudad estaba sitiada. ¿Ellos qué dijeron? Pues tenemos alimento acá. Aquí tenemos semillas, vamos a sobrevivir.
¿Se acuerdan cuánto duró el sitio? Cerca de 2 años. ¿Tenían provisión suficiente para sobrevivir? No tenían provisión suficiente. Sí tenían para 1 mes o 2 meses. Ellos pensaban que iban a sobrevivir con esas semillas que tenían guardadas en las bodegas, pero no les alcanzó la provisión. Y cuando se les acabó la provisión, todavía los babilonios estaban afuera de la muralla esperando que ellos salieran. Muy persistentes. Y ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se acuerda que tuvieron que comenzar a cocinar sus propios hijos? ¿Se acuerda que la Biblia lo dice? Que las amigas se decían, bueno, entonces comámonos tu hijo hoy y el mío nos lo comemos mañana. Pero no era un chiste, era real. Tuvieron que vivir eso. Dice la Biblia que tuvieron que comerse en su propio estiércol, que estiércol de paloma tenían que comer, que tenían que comer sus propios desechos, que tenían que comer sus propios hijos. Y luego tuvieron que entregarse después de que los babilonios rompieron el muro y entraron a la ciudad y los llevaron cautivos. ¿De qué les sirvió? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tuvieron para arrepentirse? ¿Tuvieron un pequeño espacio para arrepentirse y corregir su negligencia y su desidia? Claro que tuvieron tiempo, pero no lo hicieron porque ellos se justificaron diciendo, yo creo que no me parece, no estamos tan mal, vamos de vez en cuando, ahí oramos, ahí confiamos en Dios, no estamos tan mal. Pero la Biblia dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tomen esa nota de ese texto, amados hermanos, porque en muchas áreas de nuestra vida espiritual estamos siendo negligentes, perezosos, descuidados y vamos a tener consecuencias. Efesios capítulos 4, 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren que aquí dice, trabajen, pero no trabajen para ustedes, trabajen para poner ese dinero al servicio de Dios. Miren que esa es la razón por la cual Dios nos da trabajo y nos da bendiciones espirituales. No nos da para que malgastemos. O Dios no pone dinero en nuestra cuenta o en nuestro dinero para que nosotros nos vayamos a malgastar ese dinero, sino que lo pone en nuestra mano para que nosotros tengamos que compartir con el que padece necesidad. Dios me aumenta el sueldo, ¿para qué? Para que con ese aumento yo pueda bendecir la iglesia, bendecir mi familia, pero bendecir a otros. ¿Lo hacemos así? Nosotros nos aumentan el sueldo y enseguida decimos, ahora cambio de apartamento. ¿Sí? Ahora este mes me voy de la iglesia de vacación. Ahora cambio todas las cosas porque ya tengo dinero. Obviamente no estamos diciendo que no pudiera uno hacer eso, pero la razón principal es para tener que compartir. Mateo 12, 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La ociosidad es sinónimo de pereza y de negligencia. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amados hermanos, diligencia en el hablar, diligencia en el comer y diligencia en el trabajar, especialmente en las cosas del Señor. ¿Qué tan diligentes estamos siendo en las cosas del Señor? Ahora yo le pregunto, ¿ustedes son bebés espirituales o ya son maduros espirituales? Porque a un bebé se le permitiría negligencias debido a su inmadurez, ¿cierto? A un bebé se le permite que a esta hora esté durmiendo porque es un bebé, o que pida comida cada rato porque es un bebé. Pero yo le pregunto, ¿se le permite a un hombre maduro o una persona madura en la fe ser negligente? Mire lo que la Escritura le dice a Timoteo y a nosotros en el capítulo 6, 20 de Primera de Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda, atesora, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Guarda, atesora, cuida y preserva lo que se te ha dado. Y en 2 de Corintios 12, 20 dice, pues me temo que cuando llegue, Pablo está diciéndole a los de Corinto, advirtiendo algo que efectivamente sucedió. Me temo que cuando yo llegue a visitarlos no los halle tales como quiero y no se ha hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes.
Pablo les escribe antes, yo voy a ir a visitarlos, pero tengo como la intuición, algo me dice, un no sé qué, no sé dónde, que cuando yo llegue los voy a encontrar en peleas, en desórdenes, en descuidos, desatendiendo las cosas del Señor. Y yo les pregunto, cuando Pablo fue, ¿encontró eso o no encontró? No pudo volver, ¿no? Pero él les advirtió. En 2 de Tesalonicenses 3:11, porque oímos de algunos de entre vosotros, creyentes, no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de creyentes en las iglesias, oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, la persona que no trabaja, ¿qué otra amenaza tiene? Se vuelve chismosa. Comentarios van, comentarios vienen, lleva, trae. ¿Por qué? Porque es que está desocupado. Cuando uno está ocupado, uno no tiene tiempo para el chisme. Uno no tiene tiempo para las redes, no tiene tiempo para estar colgado del internet averiguando cosas. Uno no tiene tiempo para estar siguiendo comentarios malsanos, porque usted está ocupado en la oración, en sus deberes, en sus funciones naturales, pero está ocupado. Por ahí escuché que en promedio los colombianos están dedicando 9 horas a las redes sociales. ¿Cómo les parece? Es uno de los países más trabajadores, ¿no? 9 horas en redes sociales. Y ese tiempo es un tiempo perdido, entrometiéndose en lo ajeno, importado en lo que los demás dicen, opinan o piensan, y la pregunta es, ¿y por qué no se importa por su vida? Si tiene tanto tiempo libre, ¿por qué no dedica ese tiempo para estudiar? ¿Por qué no dedica esas horas para leer, para orar, para investigar, para producir, para memorizar? Si tenemos tanto tiempo en lugar de estar por ahí canaleando o entrometiéndonos en lo ajeno, ¿por qué no somos diligentes? Eso es una vida desordenada y una vida perdida. Pero cuando el Señor nos pida cuenta, ¿qué decimos? Señor, es que no tuve tiempo. Es que me faltó tiempo. A veces no tenemos tiempo para invertirlo en las personas o en la obra del Señor porque estamos muy ocupados. La pregunta es, ¿haciendo qué? ¿Realities? ¿Novelas? ¿Películas? ¿Redes sociales? ¿Investigando la vida de los demás? Porque muchas veces las redes sociales es la comidilla de todos los demás para uno enterarse de lo que sucede. El perezoso nada hace, solo habla, y le llueve, y la casa está llena de goteras. Por la flojedad de las manos se llueve la casa, dice el texto de Eclesiastés 10:18. Por la flojedad de las manos, es decir, no quiere mover las manos ni siquiera para tapar una gotera. Y aquí está hablando simbólicamente. Obviamente, lo que está diciendo es tan descuidado que la casa se le llenó de goteras, por descuido. Pero a ese descuido para las cosas diarias se aplica también para el descuido de las cosas espirituales. ¿Qué sería una gotera espiritualmente hablando? Una brecha, un riesgo por donde entra el peligro y donde podemos ser destruidos. ¿Se acuerdan de las pequeñas zorras que echan a perder los cultivos? ¿Se acuerdan? Que lo dijo el rey Salomón en Cantares. Las pequeñas zorras dañan los cultivos. Los cultivadores se preocupaban por los grandes animales o bestias que dañaban los cultivos, pero no se daban cuenta que había unas endijas pequeñas en el muro y por ahí entraban unas zorrillas que destruían los cultivos. ¿Se acuerdan que del mismo creador, del mismo autor es las moscas muertas se echan a dañar el perfume? ¿Se acuerdan? Ahora está diciendo las pequeñas goteras hacen que la casa se llueva. Es en la misma línea de entendimiento. Así como un pequeño hueco hace que entre una zorra y dañe un cultivo, o así como una mosca puede echar a perder el perfume, de la misma manera una gotera termina volviéndose una gotera mayor y termina volviéndose toda una brecha que daña el hogar o daña la vida. ¿Cuáles son las goteras que ustedes tienen? No me vayan a decir que la teja se dañó y está viendo una gotera, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de goteras en nuestra vida. Es decir, huecos o rotos o brechas
que se están abriendo en el techo de nuestra casa, que están haciendo que haya riesgo para nuestra vida y que son grandes amenazas. ¿Cuáles son esas goteras? Descuido, pereza, malas palabras, malas decisiones, malas inversiones, desórdenes en muchas áreas de la vida. Y esos pequeños desórdenes que comienzan por un antojo pueden volverse una gran gotera. Y esa gran gotera, ¿qué hace en época de lluvia? Inunda la casa, destruye la casa, destruye la vida. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Estamos hablando en términos espirituales, en términos integrales. Una pequeña gotera puede terminar siendo el gran peligro que amenaza mi vida, que amenaza mi vida, que amenaza mi integridad, que pone en riesgo mi integridad. A veces la ambición puede ser una gotera, que por ambición uno termina haciendo cosas ilegales, tomando decisiones ilícitas, relacionándose con personas no permitidas por ambición. No dice, no, es que con esa persona soluciono esto. Posiblemente esa gotera le lleva a la muerte. Es que con este trabajo bueno ahora sí soluciono el problema. Pero a veces ese buen trabajo aparentemente termina siendo una gotera que destruye mi vida y que pone en riesgo toda mi integridad. Pero el perezoso no se da cuenta que esa gotera es un peligro y no se levanta para solucionarlo. Miremos lo que dice Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Se acuerdan de Tabita? Cuando murió, que el apóstol oró y fue resucitada, porque todas las personas, especialmente las mujeres del pueblo, lloraban diciendo cuánta falta nos hace Tabita, porque ella abundaba en buenas obras. Miren lo interesante, ella no era una mujer perezosa, al punto que muerta es resucitada para regresar a continuar con las buenas obras. O sea, ¿por qué era admirada y conocida ella? Por sus buenas obras y su dadivosidad para otros, y era muy generosa. Es decir, la Biblia sí nos da ejemplos de personas diligentes en cosas espirituales. Tabita fue diligente en cosas espirituales y ferviente servidora del Señor. ¿Cuántas Tabitas hay acá? ¿O Tabitos? Diligentes en obras, servicios, dispuestos, generosos para la obra del Señor, no esperando nada a cambio, pero sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí hay otro listado de hombres y mujeres servidores abnegados en la obra del Señor, no perezosos, dispuestos a servir en la obra del Señor. ¿Quiénes eran? Evodia y Síntique, dos mujeres. Pero en este momento, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipo, estaban teniendo desavenencias. Y ese problema o ese conflicto entre Evodia y Síntique podía crecer. Y si crecía, ponía en riesgo el servicio que ellas prestaban en la obra del Señor. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Te ruego por ellas y te ruego a ti que eres mi compañero que medies en el asunto para que Evodia y Síntique se reconcilien, hagan las paces y sigan sirviendo en la iglesia. Porque si Evodia y Síntique siguen peleando, el problema no es que peleen dos mujeres, el problema es que son dos servidoras de la iglesia y se pone en entredicho el servicio en la iglesia y la iglesia sufre. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay conflicto entre los hermanos? Especialmente entre los hermanos que sirven y que laboran en la iglesia. Ayudarlos a solucionar para que ellas sigan sirviendo, dice, porque ellas son colaboradoras que han combatido juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Eran útiles estas mujeres en la iglesia? Supremamente útiles, muy diligentes, muy trabajadoras, pero también a ti, compañero fiel, y ora por Clemente y los demás colaboradores que han sido abnegados servidores en la obra del Señor. Amados hermanos, la iglesia necesita personas diligentes en todo, en buenas obras, pero diligentes en acciones, en obra,
en compromiso, porque si no la iglesia no se desarrolla. La iglesia es de Dios, estamos seguros. Pero ¿cómo se desarrolla la iglesia? ¿Cómo se hace fuerte? No por fe, se hace fuerte con hombres y mujeres que sirven, que llegan temprano, que ponen un grano de arena, que se esfuerzan, que colaboran, que ponen dones al servicio de la iglesia, que son dedicados, que son fervientes. La pregunta es, ¿somos ese tipo de cristianos? ¿O estamos cayendo en la desidia, en el desorden y en la pasividad? Filipenses capítulo 2:30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Habla de otro que estuvo dispuesto aún a morir para proteger y defender la obra del Señor, y de manera especial a Pablo. ¿Cuántas personas están así, abnegados, amados hermanos? ¿Son ustedes? Abnegados servidores, comprometidos, dispuestos, entregados, fervorosos, ¿o no? O todo eso sí, pero para el trabajo secular, porque es que ya me pagan y me aumentaron. O así también para la iglesia. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque por la pereza se nos puede caer el techo y por la falta de diligencia se nos puede estar lloviendo la casa. Es decir, por falta de ser diligentes en la iglesia, se nos puede caer la iglesia, se nos puede dividir o se nos puede destruir porque faltan manos para servir y para poner granos de arena y las manos a la obra. Romanos 16:12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, otras dos hermanas supremamente valiosas en Roma, las cuales trabajan en el Señor. Trifena y Trifosa eran trabajadoras en la iglesia. ¿Qué hacían? No sabemos, pero trabajaban. Se veía lo que hacían. Tanto así que Pablo, que estaba en otro lugar, les escribe desde la prisión o desde el lugar donde estaba y les dice, salúdenlas, porque son muy útiles en la iglesia. Son mujeres servidoras, abnegadas, dispuestas, fervorosas. Saludad también a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Es decir, hombres y mujeres que son reconocidos en la Escritura como hombres y mujeres fervorosos, dispuestos, trabajadores, no perezosos. Pero a veces cuando decimos, hay que hacer esto, ¿saben cómo respondemos? ¡Qué pereza! ¿Cierto? Tengo pereza, no quiero hacerlo. Pero otra característica del perezoso, amados hermanos, es que ni hace ni deja hacer. En mi tierra dicen que ni raja, ni presta el hacha, ni se hace a un lado. Esa es otra característica del perezoso. Miren cómo es el perezoso. El perezoso no hace nada. El perezoso solo habla, pero no lleva a la práctica lo que él dice que quiere hacer o que quiere lograr. Se le va la vida deseando y no logra nada. Pero el perezoso ni hace ni deja hacer. Es decir, cuando ve que otro trabaja, ¿qué hace el perezoso? Ah, pero no es para tanto. ¿Usted metido en esa iglesia? ¿Usted llegando tan temprano? No, eso lleguemos tardecito. ¿Usted yendo todos los domingos? No, pero eso ¿para qué tanto? Eso no se esfuerce tanto, no sea tan comprometido. Y siempre el perezoso está intentando desanimar al que es diligente en las cosas del Señor. Entonces, tomemos nota de todo eso, amados hermanos, para que después no nos lamentemos. Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Jesucristo. Y eso que Jesucristo dijo es un ejemplo para nosotros. Es necesario hacer las cosas ahora que podemos, porque posiblemente llegará el momento en que no vamos a poder. El diligente dice, lo que puedo hacer hoy, no lo voy a dejar para mañana. Eso dice el diligente. ¿Y el perezoso qué dice? Lo que puedo hacer mañana, pues hagámoslo mañana. Y mañana, y pasado mañana. Entonces, toda la vida queriendo estudiar y no estudiando, toda la vida queriendo escribir y no escriben, toda la vida queriendo servir al Señor y nunca sirven. ¿Por qué? Porque no hemos puesto compromisos serios y diligentes. Jesús dijo, me es necesario hacer la obra mientras el día dura, porque llega la noche y en la noche ya no podemos trabajar. Jesús estaba diciendo, tengo que ser muy diligente haciendo la tarea que el Padre me envió porque mi vida es corta y mi misión es corta. ¿Pensamos igual nosotros?
Yo a veces le digo a mis hijos, mire, hay actividades que hacer y ya son las 10 de la mañana y no hemos comenzado. Es decir, ya tenemos menos tiempo para lograr las actividades o los deberes del día. Si hubiéramos comenzado a las 6 de la mañana, a las 10 ya hubiéramos avanzado bastante. Pero si apenas pensamos y no actuamos, se nos va yendo el día. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, fervientes y diligentes, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, lo que hagamos en la obra del Señor no es en vano, vamos a ser recompensados. Ahora, si hacemos más, pues no vamos a tener mejor recompensa. Si con lo poquito que hacemos, Dios nos bendice, imagínense si hiciéramos más diligentes, más esforzados, si fuéramos más generosos, más dispuestos, más entregados, seríamos mucho más bendecidos. Proverbios 24, 30 al 31 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Interesante ese ejemplo, ¿cierto? Fui y el perezoso tenía su propiedad, pero no la cuidaba, estaba descuidada y se le estaba perdiendo. Puede que no se esté perdiendo nuestra casa o nuestro trabajo, pero estamos perdiendo nuestra vida. Puede que no estemos perdiendo nuestro trabajo, pero estamos perdiendo nuestros hijos. Puede que no estemos perdiendo nuestra salud, pero estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Sí me hago entender? La Biblia nos da claridad sobre todas las áreas que nosotros podemos perder por falta de diligencia. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y Proverbios 6:6, un texto conocido, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y se sabe. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo el perezoso va a mirar la hormiga? Si dice el proverbio que está dando vueltas en la cama y no se levanta. Él le da miedo que si va a mirar la hormiga se encuentre con el león y lo ataque. Y Proverbios 15:19 dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Es decir, el perezoso no sirve para nada, ni para Dios ni para la sociedad, porque dice que es como un montón de espinas. Usted ni siquiera se le arrima al perezoso porque se le prenden las espinas. Pero el diligente, el sabio, pues es esperanzador y trae bendición. Amados hermanos, ¿cómo estamos de pereza? ¿Leen la Biblia todos los días? ¿Son bien perezosos? ¿Leen la Biblia? ¿Cuántas veces leen la Biblia a la semana? ¿Oran? ¿Se acercan al Señor? ¿Sacan tiempos devocionales? ¿Tienen tiempos devocionales con su familia? ¿Meditan en las cosas del Señor? ¿Leen libros edificantes? ¿Qué hacen para ustedes demostrar que son fervientes en espíritu? Porque una cosa es decirlo, ¿no? Y otra cosa es evidenciarlo con nuestros actos. Hebreos 6, 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren lo interesante, este es un texto de deseo para todos ustedes. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud desde el principio hasta el fin. Es muy interesante, amados hermanos, que la historia muestra que muchas veces las familias que son cristianas, primera generación, segunda generación, la tercera comienza a irse para abajo y la cuarta son cristianos nominales. No debiera ser así, porque debiera la nueva generación amar más al Señor que la anterior, pero sucede lo contrario, padres cristianos, abuelos cristianos, nietos incrédulos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué falló? ¿Falló el Evangelio? El Evangelio no falla. ¿Qué falló? Los cristianos. Fallamos en ser discipuladores, en ser ejemplares, en ser perseverantes. Guarden la misma solicitud hasta el final, para plena certeza, para que no se hagan perezosos. Es decir, lo que está diciendo aquí es, usted puede haber sido muy diligente un tiempo, pero estar volviéndose perezoso. La pereza llega en cualquier momento, amados hermanos. No nos confiemos porque yo puedo decir, yo he sido muy diligente en mi juventud,
pero ahora volverme perezoso. ¿Se acuerdan que Salomón fue muy sabio en su juventud? Y después de viejo las mujeres desviaron su corazón. Puede pasar que yo soy muy diligente hoy y mañana soy perezoso. Seamos imitadores de los diligentes. Si usted quiere tener a quien imitar, imite a una persona diligente, imite a una persona fervorosa, lea biografías de hombres de fe, lea biografías de hombres dedicados y consagrados al Señor, lea biografías de misioneros, de predicadores, de pastores, de maestros, e imítelos. No siga los ejemplos malos. No vea realities ni vea concursos, porque esos concursos imitan lo malo. ¿Quién gana? El más hábil, el más engañador, el más falso, o el travesti. Ese gana, porque es el más hábil para conquistar los corazones y para llamar la atención. Pero si usted quiere ser diligente, siga ejemplos buenos, imite buenos ejemplos. Imite ejemplos de hombres de fe, de mujeres sabias, dedicadas, lea biografías, siga los ejemplos de la Escritura para que usted a través de la fe y la paciencia herede las mismas promesas de ellos. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. No tengan pereza para servir al Señor. No tengan pereza para buscar al Señor. No tengan pereza ahora que podemos, porque va a llegar la noche. Y cuando llegue la noche no vamos a poder hacer nada. Sirvamos ahora que podemos, que tenemos capacidad, que tenemos disposición, que tenemos salud, inteligencia, porque mañana no sabemos si podamos hacerlo. No estorbemos al que quiere servir al Señor. No los estorbemos. Si nuestros hijos quieren servir al Señor, impulsémoslo, no los estorbemos. Si nuestros hijos dicen yo quiero ir a la iglesia, pues vayamos con ellos, no seamos estorbo. Si nuestros hijos dicen papi, cómpreme una Biblia, comprémosle 2. O comprémosles una Biblia y un diccionario. No les estorbemos en las cosas espirituales, porque a veces les estorbamos y mañana nos lamentamos. Elí no estorbó a sus hijos para las cosas del pecado y luego todo Israel se lamentó. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque hoy tu palabra nos muestra el gran riesgo que corremos todos de volvernos perezosos en las cosas espirituales. Y probablemente nos está dando una oportunidad para arrepentirnos, porque muchos de nosotros ya nos volvimos perezosos. Perezosos para leer, perezosos para meditar en tu palabra, perezosos para servirte, perezosos incluso hasta para llegar a la iglesia. Ayúdanos, Señor, porque ya no somos diligentes, entusiastas, no tenemos el vigor, el ánimo, el gozo, la gratitud, la disposición para tus cosas, sino muchas veces las hacemos simplemente por obligación. Y eso también es pereza. Ayúdanos a ser diligentes, a hablar menos y a hacer más, a no estorbar a aquel que quiere hacer las cosas, a ser apoyo de aquel que está sirviendo, a imitar los buenos ejemplos y no los malos, y a ser más consagrados y más dispuestos en tu obra para que tu nombre sea glorificado, para que demos testimonio de lo útiles que somos en tu obra y para que otros también crean y vengan a ti, y para que tu iglesia se haga fuerte, sólida e indestructible, porque está conformada por piedras vivas, no por piedras muertas, por piedras en movimiento que sirven y que son útiles, y no por piedras que hacen estorbo. Ayúdanos a ser diligentes y te rogamos que nos perdones, porque muchos de nosotros, si no todos, hemos caído en la pereza, en muchos de nuestros deberes y de nuestra dieta espiritual. Hemos caído en descuido, en desorden, y nos hemos vuelto perezosos y holgazanes. Ten misericordia de nosotros, avívanos, que no pase como con la iglesia de Éfeso, que habían perdido su primer amor, que habían perdido ese entusiasmo, ese compromiso, ese vigor. Devuélvenos ese gozo, Señor, como decía el rey David. Devuélvenos el gozo de tu salvación, devuélvenos el entusiasmo, el vigor, el candor espiritual, para que veamos tu iglesia y tu obra y nuestra fe con entusiasmo, con vehemencia, con fervor, con pasión, y no simplemente como una tradición que llevamos a cabo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.